¿Cómo contar cosas y objetos en la lengua maya? Seguramente has escuchado los siguientes números: Jumpel, Capel, Oshpel, Campel, etc. Pues precisamente utilizaremos esos para contar cosas y objetos. Anteriormente te enseñé cómo contar personas y animales en la lengua maya. Para el día de hoy utilizaremos los números ordinarios, el clasificador numeral PEL, que nos sirve para contar cosas y objetos, y el nombre de los objetos. Recuerden, los números ordinarios son los siguientes: Hum, Ka, Osh, Kan, Ho, Wak, Wuk, Washak, Bolom, Lahum, hasta el 10. Y si queremos aprender los 20, también tengo un video enseñando los números del 1 al 20, seguido del clasificador numeral, que en este caso va a ser PEL. Y por último vamos a agregar el nombre del objeto. Por ejemplo, si yo quiero decir una silla de madera, diría Hum, el número 1, más PEL y más el nombre del objeto, en este caso Kisipche. Y diría Humpel Kisipche, que significa una silla de madera. Ahora, si quiero decir 3 jícaras, diría el número 3, Osh, más el clasificador numeral PEL, y diría el nombre de la jícara en maya, Luch. Diría Oshp el Luch, 3 jícaras. Una vez más, Oshp el Luch, 3 jícaras. Si quiero decir 4 días, diría Kan, número 4, PEL, clasificador numeral, y Kin, que significa sol o día. Y el ejemplo quedaría de la siguiente manera: Camp el Kin, que significa 4 días. Ahora bien, si yo quiero contar 8 piedras, diría de la siguiente forma la frase: Washak el Tunich. Tunich es piedra, Washak número 8 y PEL el clasificador numeral. Washak el Tunich, 8 piedras. ¿Y tú cómo dirías la siguiente frase? 5 libros. Ten en cuenta que 5 se dice Ho, el clasificador numeral para contar es PEL, y libro se dice Analte. Déjalo en los comentarios. Y recuerden, amigos, en maya para contar cosas, animales o cualquier otro objeto se necesitan de clasificadores numerales específicos. En este caso ya aprendimos 2. Tul para contar personas y animales y PEL para contar cosas y objetos. En el siguiente video te enseñaré a contar plantas y árboles. En este caso utilizaríamos el clasificador numeral Kul. Junkulche, que significa un árbol. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.